pero para todo es lo mismo. Todos jugamos con offside, todos jugamos sin offside. Nosotros lo planteamos con el truco, bueno, vamos a jugar con flor o sin flor, pero clarifiquémoslo y respetemos el marco de las reglas de juego dentro de lo que la ley y la industria de la construcción necesita, obviamente, ¿no? Entonces, en ese marco es muy importante partir de la organización de la producción, la programación general, identificar las fases constructivas, poder darle constructibilidad al proceso. Con eso vamos a poder hacer un control de productividad, etcétera, etcétera, y seguir la agenda, los roles y las responsabilidades, identificar quién no cumple y poder asistirlo, apoyarlo y acompañarlo a que sí cumpla. Porque ese es el eslabón crítico de la cadena y si ese eslabón no funciona, la cadena entera no funciona. Bueno, con esto como base, que lo quería pasar rápido, entramos un poco más en la cocina del proceso de programación, que Gonza, nuestro especialista, me corregirá si me equivoco o agregará lo que necesite. Gonza, ya sabés, podés opinar. Armamos un esquema interno para cuando nosotros tenemos que armar una programación con alguien que nunca armó o que lo armó pero de otra manera. Las programaciones nosotros no las armamos y no vendemos un paquete cerrado, ni mucho menos. La programación se arma en consenso dependiendo de las tecnologías constructivas, de la complejidad de obra y de lo que necesite nuestro comitente, y en base a eso armamos un plan de reuniones presenciales o virtuales en el que vamos desarrollando esto. Para programar un desarrollo de un proyecto, bueno, cuál es la programación general, cuál es la documentación que tienen, cuáles son las programaciones de medio plazo, cuáles son las programaciones de 4 a 6 semanas y cuál es la programación semanal. Ese desglose que siempre marca Lean Construction, que después va a hablar Santi más adelante. Y para el proceso de programación de la ejecución de la obra, también, obviamente, teniendo en cuenta qué nivel de definición tiene la documentación y qué nivel de definición constructivo y tecnológico tiene la organización que va a desarrollar la obra, ver desde dónde se parte y cómo podemos armar de la programación general a las programaciones de medio término en un marco general para después hacer los seguimientos. Este es un proceso, un esquema de un trabajo que hicimos. Para la primera reunión generamos un pool planning, lo presentamos, identificamos la unidad funcional, cómo le gusta trabajarla esa constructora, esa desarrolladora, armamos los trenes de trabajo, sacamos conclusiones, vimos cuáles eran las restricciones, si las restricciones son de tiempo por compromiso externo o si son de cuadrillas o grupos operarios porque la estructura es estable y es fija. Sacamos conclusiones, las emitimos, armamos un informe, nos reunimos de nuevo, verificamos cuál es el ritmo de este plan, cuál sería el ritmo ideal, si podemos someter la cadena crítica al ritmo o si no, o si hay que dar distintos ritmos a distintos constructores y a distintos contratistas para poder cumplir la cadena crítica en rigor. Y con eso vamos balanceando qué parte es la más importante del acuerdo, si el tiempo, el costo o la calidad, para poder acompañar a medir ese avance y esa programación. Bueno, algunos casos de aplicación. Este caso, por ejemplo, para este caso, nuestro comitente es el contratista principal de hormigón y albañilería. ¿Cuál es la problemática? Que hay muchas restricciones externas, además de las restricciones externas, y falta de clarificación a nivel general de las reglas de juego. Entonces, cuando identificamos todo esto, nuestra recomendación fue organicen las comunicaciones a través de un libro de obra, puede ser digital, puede ser analógico, pero tiene que estar ordenada la comunicación para que quede claro quién pide qué, cuándo. Por un lado eso. Y por el otro lado, nosotros, con nuestros informes y con nuestro acompañamiento, ir identificando cuáles son las restricciones
e ir levantando la mano y dando alertas tempranas para poder liberarlas. El ejemplo clásico, la falta de la documentación o demora de definiciones técnicas, falta de involucramiento del comitente principal, que según el PMI es una de las principales causas de fracaso de los proyectos, que falta que el comitente principal general se involucre en los procesos. Cambios proyectuales, ausencia de la dirección de obra porque tiene 17 obras, entonces pasa cuando puede, etcétera, etcétera. En este caso, les presento el otro, con el que hicimos una comparativa cortita. Para el otro caso de un edificio también, nuestro comitente es el estudio de arquitectura y desarrollador, que tiene también esta dependencia o esta duda de si a quien contrata va a cumplir o no va a cumplir, pero que si pasa un día y no avanzaron, siente o cree que el problema es del otro y no de uno mismo. Entonces, la propuesta que nosotros le hicimos fue que todas las tareas que el Lean Construction toma como tareas colaborativas, hago un paréntesis acá, Lean Construction habla de tareas productivas, contributivas y no contributivas. Está claro, medido y cierto que las tareas productivas no se pueden ajustar más de lo que están, o sea, los rendimientos que se midieron históricamente pueden ser más, menos 5 o 10%, somos personas, todos los días producimos diferente. Las no contributivas son parte de la vida, ir al baño, desayunar, merendar, almorzar, y las contributivas son las estratégicas sobre las que nosotros tenemos que aportar y colaborar a todos para que todos tengan la vida más fácil, que es el alma del Lean Construction. Entonces, en estas dos propuestas, la gran diferencia radica en que en esta el desarrollador dijo, yo me voy a hacer cargo de las tareas colaborativas, yo voy a tener un equipo mío, por más que yo no sea el constructor, que yo sea el desarrollador, y que con ese equipo podamos asistir y darle flujo a todas las tareas y a todos los trabajos que todas las personas necesiten en toda la obra, todo el tiempo. Con eso ayudamos a mantener orden y limpieza, a recibir los materiales de forma organizada, a subirlos y distribuirlos a donde corresponda, en tiempo y en forma, siempre just in time, digamos, ni antes ni después, y a tener una devolución constante entre desarrolladora y constructora de lo que se necesita y de lo que se pide. En este caso, este ejemplo, esta obra, se consumió todo el buffer de la cadena crítica. Este es un ejemplo de cómo nosotros medimos los avances. Santi lo va a detallar más adelante. Esto es la proporción del buffer de tiempo que nos tomamos según criterio de cadena crítica y este es el avance de esa cadena crítica en tiempo. Entonces, en este caso, con este seguimiento identificamos que todas estas tareas vienen prolongadas en el tiempo hace mucho, le faltan 5 días, pero le faltan 5 días hace mucho y no están terminadas y se empiezan a acumular. Entonces, la proporción entre el tiempo transcurrido y el tiempo que falta respecto de la cantidad de tareas que faltan, van generando estos indicadores que ya nos están avisando que no vamos a llegar y que hay que tomar decisiones y que hay que cambiar el curso de hacia dónde va esto. Esta es la medición de la primera semana y acá se van sucediendo cada 2 semanas, cada 4, cada 6, dependiendo de lo que vayamos necesitando o acordando, cuáles son los días productivos según cadena crítica, cuáles son los días restantes según cadena crítica y cuál es el buffer que nos queda según la cadena crítica. Con esto no hacemos ni más ni menos que disparar muchas alertas tempranas para que quien tenga que tomar la decisión pueda tener todas las cartas sobre la mesa y decidir. Esto no garantiza que va a salir bien. De hecho, en esta obra no sale bien, no salió bien porque las decisiones se tomaron tarde. Pero en esta obra, que las decisiones se fueron tomando a tiempo y que se trabajó con colaboración, en las reuniones intermedias nosotros íbamos
marcando y avisando dónde estábamos y dónde hacer foco a futuro. En este análisis de cadena crítica nosotros veíamos que en este ejemplo claro había un vacío productivo y las cuadrillas de albañilería se iban a quedar sin tareas por realizar. Entonces, 12 semanas antes lo identificamos y verificamos quién era el que tenía que adelantar qué tarea en qué sector de la obra para poder mejorarlo. Esto es un ejemplo de tag planning que viene del alemán, tag, que es ritmo. ¿Cuáles son los ritmos según los niveles de un edificio y las semanas que tenemos programadas y contratadas para cada rubro, para que cada rubro trabaje en un sector claro de la obra sin entorpecer al rubro que sigue ni al que se fue? Entonces con esto definimos otra de las reglas claras de juego, que es, vamos a poner en claro la programación para que en cada piso durante 2 semanas, ejemplo el tiempo, sea el responsable de ordenar, mantener y producir X rubro con X cuadrilla. Entonces, sectorizando y restringiendo es de mucho más control para el que está haciendo la tarea, mantener ordenado, y de mucho más control para el que recorre y certifica la obra pueda evidenciar los avances y avisar y ayudar y acompañar de que no se va a llegar por tal o cual motivo y cómo vamos a ajustar el recurso para poder cumplir. De esto, más adelante cuando Santi haga las planner va a contar cómo es el seguimiento de esto y después surgir. Tomen nota de lo que les interesa profundizar, lo hablamos más en detalle. No queríamos dejar de dar una idea integradora porque si no quedan las partes sueltas y entramos en detalle. Para este ejemplo es otro estudio de arquitectura que desarrolla propiedad horizontal, en el que armamos una barra con los hitos y en la que discutimos el cash flow y dijimos, bueno, si esta obra se da así, el ideal de la obra es este tiempo, el cash flow hubo que ajustarlo, entonces se ajustó la programación de obra dependiendo de ese recurso. Fuimos marcando los hitos, los ingresos, porque con esto generamos después por pool planning las fechas de contratación, de acopio y de cierre de contrato, digamos. En esta obra acompañamos a mejorar una fase nada más, no hicimos la obra entera, entonces después entregamos un informe detallado de qué es lo que nosotros proponíamos avanzar por estrategias comerciales, por ejemplo, el antes y el después, qué es lo que nosotros proponíamos por una cuestión productiva, mantener. Se ordenó muchísimo la obra con un poco de 5S, de 3S y también de 2S. Y la gestión de la accesibilidad y de esto de las reglas de juego y quién entra a dónde, cuándo, fue muy, muy buena y permitió que la obra estuviera en diferentes instancias y que cada parte esté ordenada en consecuencia de cómo se iba a producir. Por último, parte también específica de la cocina, un tema que desarrollamos cuando armamos la planificación. No nos podemos pasar de 500, 600, 600 tareas, entonces esas tareas en la planificación general no son tareas, sino que son instancias productivas, y esas instancias productivas tienen las fichas en las que están incluidas todas las tareas y todos los trabajos que hay que hacer en X proceso. ¿Por qué? Por la constructibilidad discutida y definida con quién lo va a desarrollar. Ejemplo, en este edificio, albañilería, la etapa cero para la organización de la producción. Bueno, había 6 tareas que preparar y revisar para garantizar lo que llama Goldratt el full kit, de que todo esté listo para empezar a producir. Entonces, que la estructura esté limpia, que haya un pañuelo en donde ordenar las cosas, que estén los planos de replanteo chequeados y verificados, que estén los planos de las carpinterías, los planos de herrería y los planos de instalaciones, como para tener la documentación completa e ingresar.
La etapa 1 es levantar mampostería y la etapa 2 es todo aquello que no se podría hacer sin haber hecho la etapa 1 primero. Todos los revoques, todos los impermeables, toda la colocación de premarco, impermeabilización, etcétera, dinteles, no se podrían haber hecho sin la etapa 1 terminada. Entonces, nuestro criterio de división es ese. ¿Cuál es la etapa 3 de albañilería? La etapa 3 de albañilería es todo lo que no se podría haber hecho hasta que no hayan pasado todas las instalaciones en su fase 1. Por ejemplo, sanitaria. Desagüe cloacal, montante cloacal, desagüe pluvial, montante pluvial, puente tapones, preparación de prueba hidráulica, etcétera, con toda la garantía del material en todo el piso, más gas con sus oculares, etcétera. Una vez que estas etapas terminan, ahí estamos listos para empezar la etapa 3 de albañilería, que es tapado de cañería, cierre de espacios técnicos o de cobe, nivelación, punto y preparación para lo que es el contrapiso, que para nosotros es el final de la etapa 3. ¿Qué hacemos con esto? Seguimos muy de cerca el cumplimiento y el cierre de cada una de todas estas fases para que no se empiecen a solapar y a dispersar. Sí, Santi. Ahí hay algo importante también, que antes de que comience la fase 3, es importante que se ejecute en su, no sé si está ahí, que se ejecute en su totalidad la fase 2 de instalaciones eléctricas, que se llama fase 2 porque la fase 1 de instalación eléctrica, ahí está, la fase 1 de instalación eléctrica es la parte de desarrollo de cañerías y cajas en hormigón, y la fase 2 o etapa 2 es el desarrollo de las cañerías y las cajas en mampostería. Entonces, una vez que están estos dos rubros, una vez que pasan por el piso, habilitan a que ingrese esta otra fase 3 en el piso. Bien, y ahora, cuando Santi les cuente cómo hace el seguimiento de la planner, lo que va a buscar y a seguir es esto, que a ninguno de todos los subcontratistas le falte nada para terminar esta fase entera. Ejemplo, si albañilería no coloca los premarcos en esta fase, porque no está comprado, porque después vamos a ver, porque no, en realidad el de la desarrolladora está haciendo un acopio por canje, entonces va a meter 5 edificios. Bueno, si eso no pasa, el electricista no sabe dónde replantear la caja, el plomero replantea y puede ser que después el giro del vano de la puerta no dé con el eje del inodoro, etcétera. Entonces, todo esto es en pos de cumplir ese pequeño objetivo para evitar retrabajos posteriormente. Después podemos contar un poco más de esto. Esto se arma en un principio, se discute en un principio de cómo construye habitualmente esta desarrolladora o esta constructora y se arma a medida. ¿Sí? Este es un ejemplo de una de las obras que hicimos, más o menos va en el mismo orden, pero hay constructoras que hacen etapa 1 y 2 todo junto, o la etapa 2 tiene otros temas y la etapa 3 son menos temas, o si se trata de steel frame, las etapas las dividimos de otra manera, se ajusta y se calibra. Todo sistema de medición debe ser calibrado y ajustado. Por eso es que nada de lo que hacemos es un paquete. Si bien hay una base donde partimos, todo se ajusta. Y este es un ejemplo de pool planning sobre programación de fachadas, porque otra cosa que evaluamos en la cadena crítica general es cómo es el comportamiento y el compartimento de cada uno de los sectores por niveles, que a veces son tipo y a veces no, pero cómo es la interrelación entre medianeras, fachadas, azotea, planta baja, espacios comunes, con esa programación y dónde cada una empieza y termina y cuáles son los buffers del tiempo que tenemos para administrarlos, para no hacer primero una cosa y después la otra, sin el criterio de haberlo decidido. Entonces, acá es donde también vamos discutiendo y definiendo cuál es el orden productivo de la fachada, qué tipo de fachada es, si es una fachada integral, si es una fachada despegada, si está cortada por balcones y se puede incluir en todas las fases productivas por piso.
lo analizamos, lo desglosamos y vemos cómo entra en esta secuencia. Según vamos acordando con la dirección de obra o con quien nos contrate, si el que nos contrata por ahí está más desde la constructora y tiene más autonomía para decidir las fases constructivas, lo desarrollamos con ellos. Entonces, cerrando y pasándole la posta a Santi, que él va a hablar de específicamente cómo se aplican las herramientas. El marco teórico general es programación por cadena crítica, es también respecto de teoría de los sistemas, todo esto es un sistema, así sea una única obra, nosotros interpretamos que en esa única obra que a nosotros nos contrataron, cada uno de todos los subcontratistas tienen más obras y tienen más problemas en otras obras y nos van a incidir a nosotros esos problemas. El caso famoso de la variabilidad, que no se puede, que solamente podemos gestionarla, no se puede anular, hay que gestionarla para reducirla, y cómo con todo esto de cadena crítica, teoría de los sistemas y los objetivos concretos, que lo que yo les conté no le puse nombre y apellido, pero es OKR y KPI, que son objetivos claves para cumplir un objetivo de mediano o largo plazo, y los KPI son los indicadores que tomamos para medir cómo avanzamos hacia esos objetivos de mediano plazo, es lo que abarca un poco la base de todo lo que hacemos para poder llevar adelante los seguimientos y hacer los disparadores de alerta temprana para la toma de decisiones a conciencia. Santi, ¿querés presentar vos? Sí. Cerrá el tuyo y ahí presento yo. Bueno, ahí voy, ¿están viendo todos? ¿Bien? ¿Se ve? Sí. Bien. Bueno, esta parte es un poco el día a día de la obra o la semana a semana de la obra, que nos parece que está bueno hablar de unos big rooms todoterreno, que es lo que hablábamos al principio de la charla con Belén. Que se trata un poco de esto, o sea, de argentinizar esta teoría que viene, esta filosofía de post-it, y que los post-it que llegan acá no son los 3M, o los 3M salen carísimos y tenemos que ponerle una cinta, o tenemos que inventarnos un sistema como hace Belén de imanes sobre tableros de chapa, y que cuando nosotros nos encontramos haciendo las implementaciones de todo esto, de lo que es las Planner System en obra, tenemos diferentes big rooms, y los big rooms los vamos armando un poco dependiendo de quién nos contrata y del espacio que tiene dentro de la obra. También depende mucho de la fase productiva en la que esté la obra. Entonces nos encontramos haciendo distintos big rooms con los tableros colgados, apoyados en ladrillos, o que no nos alcanza el espacio, o que al lado está la parte de higiene y seguridad, en este caso con la pava, y así lo vamos armando, ¿no? O que queda incómodo y hay que estar agachado o arrodillado con el termo de tereré al lado, o esta que me gusta mucho, que es en el medio de una etapa en la cual se está haciendo submuraciones y hormigón, entonces entre los hierros y entre los materiales que vienen, o cuando nos dan un poco más de bolilla, nos clavan unas tablas con unos clavitos para poder colgarlo. O tenemos otras situaciones en las que podemos llegar a, en verdad siempre llegamos a poder tener un big room como Lean Construction, de lo que Lean Construction habla, de que es un espacio en el cual hay una horizontalidad en relación a decisiones, y que cualquiera puede levantar la mano para decir, che, mirá, esto yo no lo tengo liberado, o necesito de vos, o necesito de tal cosa para poder comenzar y terminar mi tarea. Entonces, ahí sí en donde empezamos a ver un poco
esta escena en la que estamos nosotros como facilitadores, pero también tenemos a todo el equipo, todas las personas que están formando parte de la obra en ese momento: albañilería, instalaciones sanitarias, dirección de obra, oficina técnica, yeso, pintura, jefatura de obra, administración y compras, en la cual estamos todos bajo esta filosofía de Lean, que habla de justamente que las personas están en el centro, que las personas son las que toman las decisiones y las que ejecutan las tareas, y estamos haciendo todo para que el trabajo de estas personas sea mucho más simple. Después desarrollamos dentro de lo que es el Big Room, también traído y siguiendo la filosofía de Lean, todo este tema de las distintas instancias de programación de la obra, en donde tenemos el seguimiento de, yo voy a ir rayando un poco, tenemos el plan general, acá, perdón, esto no, acá. Tenemos el plan general por un lado, en donde aparece este plan base que viene elaborándose desde antes de que arranque la obra, o desde que por lo menos nos contratan para poder hacerlo, porque también es otra realidad de que nosotros, hay algo que siempre nos pasó en nuestras contrataciones, de que el primer llamado o el primer acercamiento hacia esta mejora continua que proponemos es cuando están prendidos fuego. Entonces, las primeras acciones que hacemos o que pensamos son siempre para poder apaciguar ese descontrol, y por suerte siempre nos pasa de que el próximo edificio se va haciendo con esta misma metodología, y ahí es en donde podemos arrancar con una planificación general, en donde podemos discutir y tomarnos el tiempo para poder discutirla y para poder consensuarla mediante reuniones en donde participamos nosotros como programadores, pero al mismo tiempo dirección de obra o desarrolladores con jefatura de obra, para poder capitalizar todo esto que el día a día de la obra va haciendo en otros edificios, para esta mejora continua para poder garantizarla. Y también los subcontratos que vienen desarrollándose a través de los años con las mismas desarrolladoras, para poder capitalizar todo su conocimiento. Entonces, bueno, volviendo a esto, tenemos el plan general, tenemos el seguimiento del plan general, que es un poco esa cocinita que mostraba Nico, en donde aparecen los feeder charts, en donde aparece el consumo del buffer en relación al avance real de la obra. Tenemos el look ahead de 3 meses, de 2 meses, de 4 meses, dependiendo un poco de cuáles son las intenciones que estamos teniendo. Y lo que es, nosotros utilizamos 4 semanas en relación a los tableros, pero en estas 4 semanas vamos a poder obtener lo que es el trabajo semanal, que es la primera semana que vamos a estar trabajando, y el trabajo a poder liberar para poder identificar y liberar restricciones a 3 semanas. Después aparecen cuestiones que son mucho más de la diaria, de la jefatura de obra, que es una pizarra, que estas son implementaciones incluso que la colocó el jefe de obra en el mismo sector, y ahí es cuando nosotros decimos, che, realmente funciona lo del Big Room, porque más allá de que justo está en una situación en la que cada vez que entra a la obra subís por acá, entonces todos todo el tiempo lo están mirando, es un espacio en el cual nos sentamos a discutir y a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar en la obra. Después tenemos tablero de desperdicios, según el Lean, que es un poco lo que mostró Nico. Nico mostró la partecita de abajo, en donde aparece el tipo de tareas que tenemos, y distintas sectorizaciones en relación a lo que son las plantas del edificio, y en donde van a estar laburando las distintas cuadrillas de los distintos gremios, junto con otro tipo de sectorizaciones que están acá, en donde vamos viendo
hay algunas complejidades en relación a algunas plantas del edificio, entonces tenemos que seguir sectorizando, esto ahora se lo voy a mostrar un poquito mejor, pero tenemos que seguir sectorizando para poder atacar distintos lugares de una misma planta para que no se choquen las distintas cuadrillas. Y después tenemos el TAC Planning, que lo discutimos en obra, o por lo menos lo validamos, porcentaje de actividades completadas y causas de no cumplimiento, y los informes de porcentaje de actividad completada y las causas de no cumplimiento. Este es un desarrollo de algunos de los big rooms, este es otro big room, esta es una foto de hoy de la mañana, en donde aparecen las mismas situaciones. Tenemos los tableros, planos generales y todo lo que es programación, seguimiento de la programación e informes. Entonces, un poco dudé bastante en esta parte porque no sabía si estaba bueno contar un poco del mecanismo, pero yo creo que sí, que siempre está bueno recordarlo. Nosotros cuando nos encontramos en una semana, lo primero que hacemos es validar si todas las tareas que dijimos que íbamos a hacer en la semana pasada, las hicimos. Y ahí es en donde empezamos a utilizar estos dos tableros, que es el tablero de actividades completadas y el tablero de causas de no cumplimiento. Y en el tablero de causas de no cumplimiento es en donde nosotros estandarizamos estas 15 causas de no cumplimiento y es en donde realmente se pone interesante la reunión, porque ahí es en donde empezamos a debatir entre todos cuál fue la causa de no cumplimiento de cada una de las tareas que no se hicieron. Y entonces ahí nos empezamos a dar cuenta, y vuelvo a decir entre todos, de que hay muchas tareas que no dependen de la buena voluntad o de si está el recurso humano disponible para hacerse o no hacerse la tarea, sino que dependen de un montón de cosas. Por ejemplo, esta es la impermeabilización, voy a hablar particularmente de esto, es la impermeabilización del pozo de subsuelo, de un pozo de recogimiento en subsuelo, que tenía que hacerlo albañilería. Santi, sí. Perdón, acercalo un poquito más. Ahí va, ahí. Bien. Bien. La impermeabilización del pozo de subsuelo que tenía que hacer albañilería, que porque no se hizo eso, y esta causa, fíjense que la causa de no cumplimiento de esta tarea es falta de documentación. ¿Por qué falta de documentación? Porque no estaba claro el nivel que había que tener del pozo para poder ejecutarlo. Entonces, como no estaba claro ese nivel, no se pudo ejecutar. Eso hizo de que la instalación sanitaria del pozo no se pueda cumplir, por eso en relación a tareas previas no finalizadas, y tampoco se compró la bomba para que llegue. Entonces, un atraso en la provisión, en el caso de la bomba de Chique, hizo que también esta tarea no se pueda realizar ni terminar. También hay otro caso en este tablero en donde tenemos que hay que hacer una demolición de una escalera, en el cual el atraso en la subcontratación de la mano de obra para poder ejecutar eso hizo de que la tarea de demolición de escalera, el comienzo y el fin, no se pueda dar. Entonces ahí es en donde vamos discutiendo entre todos cuáles son las causas de no cumplimiento reales de las tareas para poder tomar los indicadores. Una vez que hacemos este proceso, lo que hacemos es, las tareas que pasan al tablero de causas de no cumplimiento, se le agrega un asterisco en este caso para poder tener en cuenta la cantidad de reprogramaciones que tiene la tarea, y se las vuelve a colocar dentro de la programación que tenemos, de la gestión de esa programación, en donde empezamos a ver, bueno, tienen que llegar los tanques de subsuelo, tienen que definir la altura del pozo de bombeo, y esta es una tarea que le corresponde a dirección de obra. Tiene que impermeabilizarse ese pozo de bombeo, para que tiene que hacerse la instalación eléctrica de ese pozo de bombeo, para que el sanitarista pueda hacer la conexión, colocar la bomba y probarla para que todo quede funcionando. Entonces ahí es donde nosotros encontramos, y que por ahí va un poco paralelo o es una nueva forma, o otra forma de verlo, a la planillita de restricciones. Nosotros gestionamos las restricciones que tiene cada una de las tareas desde los tableros. Entonces, cuando tenemos una tarea que tiene restricciones,
vamos a colocar primero las restricciones antes de la tarea, y si esas restricciones que ya le asignamos, como habla Lynn, la persona que va a estar a cargo de liberarla y la fecha en la que la va a liberar, si esa restricción no se cumple, podemos ir teniendo indicadores de eso para que la tarea se libere. Voy acá arriba. Entonces, lo que nosotros siempre vamos a buscar... Santi, una pregunta. ¿Las restricciones las anotan en una planilla aparte con los responsables o dónde las van gestionando? No, las gestionamos directamente de acá. Por ejemplo, esta tarea... O sea, colocan el papelito previo a la tarea, como la tarea Exacto. previa a levantar. Esta tarea, que es el fin de la instalación sanitaria del pozo de subsuelo, o sea, es como el cierre de la tarea, va a depender de esta tarea y de esta tarea. Esta tarea es una restricción a esta tarea, esta es una restricción a esta tarea también, más allá de que sea una actividad que tenga que hacerse antes, y esta también lo mismo. Entonces vamos haciendo la gestión de las restricciones, o sea, obviamente le ponemos el responsable, y el responsable está en la reunión, y el responsable es quien dice, mira, yo hasta el viernes 24, en este caso, no voy a poder definir esa altura, y eso hace que toda la gestión de esta programación se corra, y ahí es en donde vamos viendo si estos corrimientos tienen sentido o no, porque vamos haciendo un ida y vuelta entre lo que es la programación general que está colgada ahí. Y cuando son tareas no de ejecución de obra, por ejemplo, tareas administrativas, por ejemplo, que esté seguridad e higiene habilitado para ser contratista, ya el full kit para esa tarea, pero hay que gestionarlo igual. Sí, está acá, por ejemplo. También aparece como una tarea no de obra, sino ejecutiva en otra línea, como otro sector de obra. Es que lo que pasa es que se la ponemos directamente a quien tiene que hacerlo. Por ejemplo, ahí cambié de tablero, pero en este caso, el de la colocación de aberturas, acá hay una nota que dice, por ejemplo, presentar documentación de higiene y seguridad. Entonces, esta tarea va en relación a esta tarea que está acá, y este es el tiempo que seguridad e higiene dice que necesita para poder gestionar esa solicitud, para poder habilitarlo. Entonces ahí es en donde decimos que estamos teniendo una previsión en relación a las tareas. ¿Por qué? Porque estamos todos ahí, y ahí es en donde decimos, el de la abertura que está sentado del otro lado, habla con el de higiene y seguridad y dice, mirá, yo no te voy a poder presentar la documentación hasta tal fecha. El de higiene y seguridad dice, ok, pero yo necesito, no sé, 10 días, 5 días hábiles para poder gestionarla. Así que mientras antes me la mande, antes va a poder ingresar. Independientemente de si la obra está preparada o no, que eso después lo charlamos, ¿no? Pero hacemos toda esa gestión de restricciones desde los tableros y, por ejemplo, no sé, acá vamos a encontrarnos en situaciones en donde tenemos el rosa con una línea arriba es dirección de obra y oficina técnica, en donde tenemos distintas entregas de legajo ejecutivo para poder empezar a liberar tareas. Sí, Nacho. ¿Cómo va, Santi? ¿Se me escucha? Sí, bárbaro. Che, yo no sé si lo habrán comentado ya, porque entré un poquito más tarde. Esta reunión donde ustedes identifican con todo el equipo las restricciones y, bueno, y trabajan sobre ellas, ¿que es una reunión semanal, una vez por semana? Sí, tenemos algunas contrataciones que lo hacemos cada 15 días a la reunión, cuando normalmente empezamos a implementar. Hay algo, pero nosotros comprobamos con las diferentes obras que implementamos, que el gran problema que tiene la reunión a 15 días es que en vez de hacerse el control una vez a la semana, lo haces en 15 días, y ahí es en donde entra un poco todo lo que tiene que ver con teoría de las restricciones, la ley de Parkinson, que habla de la ley de Parkinson, y la ley del estudiante, en donde la de Parkinson dice que una tarea va a ocupar todo el tiempo que se le designe. Entonces, en este caso, si son 15 días,
y el control está cada 15 días, va a tardar 15 días. Se va a tomar ese tiempo, claro. Exacto. Y la otra, la del estudiante, es que dice que uno no va a hacer la tarea hasta el tiempo que le toque entregarlo. Que nosotros Hijos del rigor. lo sabemos muy bien, exactamente. Exactamente. Gracias, Santi. Que compartimos, Facu. Entonces, es un poco eso. Pero sí, nosotros encontramos que con un seguimiento semanal, lo que hacemos es acotar ese control a 5 días o a una semana, 5 días hábiles, y con eso podemos tener un buen ritmo de obra. Bien, voy a la parte de indicadores. Tanto lo que son los indicadores de Last Planner System como los indicadores que mostró Nico de seguimiento de la programación, para nosotros son fundamentales, porque son los que nos van a disparar alertas tempranas para poder tomar decisiones al respecto. Entonces, estos indicadores nosotros los sacamos del tablero de causa de no cumplimiento, y ahora voy a hacer zoom. Este es el indicador general, en donde vemos, esto es un indicador de una obra que tiene 96 semanas de seguimiento, en donde van a ver de que el flujo es pésimo. Fíjense que tenemos 0%, 0%, 33%, 14%, tenemos picos de 100%, picos de 89%. Yo no sé si está Bruno conectado, pero en todas las clases que tuve el privilegio de tener con él, él dice que esto está muy mal. Y es una realidad de las obras, es una realidad de que lo que a nosotros nos interesa es con esto poder ver cuáles son realmente las causas de no cumplimiento que están teniendo cada una de las tareas. Porque vuelvo a lo mismo, muchas veces nos damos cuenta e identificamos de que las tareas no es que no se cumplen por una mala predisposición del subcontrato o por una mala predisposición de quien tiene que hacer los planos o tomar decisiones al respecto. Lo que nombraba Nico hoy del multiproyecto, la multitarea, es totalmente nefasto para la industria de la construcción. Y es algo que lamentablemente es algo con lo que tenemos que convivir. Nacho, no sé si levantaste la mano de vuelta o te quedó. No levanté la mano. Bien. Entonces, con estos indicadores nosotros lo que vamos haciendo es semana a semana recolectándolos para poder ver realmente cuáles son esas causas de no cumplimiento. En este caso tenemos, de las 96 semanas, tenemos 181 tareas que no se cumplieron por atraso del subcontrato. Tenemos 55 tareas que no se cumplieron por falta de documentación, 52 por atraso en la provisión, porque muchas veces la provisión del material no depende del subcontrato en sí, sino que depende de un desarrollador. 35 tareas que no se cumplieron por cambio de prioridad y 31 tareas que no se cumplieron por cambio de proyecto. Y después pasamos a estas causas de no cumplimiento, que son por rubro. Entonces acá podemos identificar de que de 259 tareas que tenía albañilería, cumplió 156 y no cumplió 103 tareas. De estas 103 tareas, solo 28 fueron porque el subcontratista no tuvo los medios para poder hacerlo. 13 de ellas fueron por cambio de prioridad. Le hace cambio de prioridad como llega el director de obra y dice, mirá, dejá de hacer esto y ponete a hacer esto. El desarrollador viene y dice, mirá, vendí tal unidad, necesito que meta toda la gente ahí, lo que sea. 11 de esas tareas fueron por cambio de proyecto y 10 de esas tareas fueron por atraso en las provisiones. Entonces acá es donde nosotros empezamos a identificar para poder ver en dónde tenemos que hacer foco y en dónde tenemos que apretar o dejar de apretar. Sí, Fede.
Una consulta. En ese caso, por ejemplo, participa de la reunión semanal el director de obra o el desarrollador para justamente no cambiarle las prioridades que se fijaron en la semana. Sí, muchas veces, a ver, yo creo que lo más interesante y lo que más aporta discusión, que me gusta mucho cuando se discute, es cuando discutimos las causas de no cumplimiento. Porque ahí es en donde nos encontramos con el contratista, el jefe de obra, el director de obra y el desarrollador. Y el de compras, que no compró capaz porque el desarrollador no lo habilitó. Entonces, ahí es en donde se genera todo este caldo de obra y de decisiones, y podemos realmente poner un post-it o una tarea en atraso en las provisiones si realmente todos estamos de acuerdo de que fue por atraso en la provisión. Porque hay muchas veces de que ese atraso de la provisión no depende de la persona que compra, sino de que esa persona que compra tiene que pedir 5 presupuestos o se compra en Buenos Aires y tiene que venir hasta Rosario, entonces necesita todo un tiempo de gestión, o el jefe de obra o el subcontrato se lo pide de ayer para hoy. Entonces, ahí es en donde discutimos todo eso. Sí, Nico. Y ahí quería agregar, volviendo a lo que hablábamos sobre clarificar las reglas de juego, en las que en las primeras semanas es como que a nadie le gusta incumplir, porque piensan que un incumplimiento es como sentencia de muerte, y nosotros decimos, no, esto es lo opuesto. Queremos encontrar quién incumple para poder ayudarlo, para poder destrabar lo que está incumpliendo, y queremos encontrar el porqué del incumplimiento. Entonces, todo esto que parece que lleva mucho tiempo, en la quinta, sexta semana se resuelve como una manito de truco, o sea, envido, real envido. Santi dice, ¿esto fue de compra? No, porque a mí, no, porque no. Sí, mía, dice el director de obra. Listo, a otra cosa. Esto que Santi ahora se toma el tiempo a explicarlo, cuando las reglas de juego están claras y saben que son estos los indicadores en los que todos se ven identificados, saben que hay que discutir la tarea ahí en ese momento y decir, ¿por qué? Y muchas de las causas caen como primer respuesta por clima. Entonces Santi les repregunta, le dice, ¿pero qué, llovió toda la semana? No, llovió un día, sí. ¿Y a vos cuántos días de trabajo te faltan? No, media hora. Bueno, entonces no es que no terminaste porque llovió un día, no terminaste por otra cosa. ¿Qué otra cosa faltó para ser consecuentes y realistas con lo que realmente faltó? Y hago otra apreciación. Todo esto falla, no tiene flujo y etcétera, 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 pero lo que nosotros hacemos con todo esto es preparar la cancha para que lo realmente importante igual siga avanzando. Muchas veces fallan todas estas tareas intermedias porque las adelantamos para que fallen, pero que la semana siguiente se cumpla, y que realmente la tarea que es fase 1, inicio de fase 1 albañilería, se dé el día que se tiene que dar, y fin de albañilería, piso 1, fase 1, se dé el día que se tiene que dar. En el medio van fallando las cosas, es parte de la variabilidad, la seguimos, la administramos de esta manera. Uh-huh. Y también nos encontramos con estas situaciones, de que tenemos de 62 causas 62 tareas no cumplidas de electricidad en este caso, hay 35 que van de atraso en los subcontratistas. Entonces ahí sí es donde vemos y decimos, che, pará, ponete media pila y dale bola a la obra, porque esto sí es un error o una falta en relación al subcontrato. Pero estos indicadores lo que nos hacen ver es justamente esto, es en dónde tenemos que ir ajustando y en dónde tenemos con quién tenemos que ir charlando para poder acompañarlo en este proceso, ¿no? Estos indicadores que están acá son los que están siempre pegados al lado de las planas. Nosotros los hacemos cada 4 semanas y los vamos renovando cada 4 semanas y son acumulativos. Por eso está esta notita de que es del equipo. Todo esto lo vemos todos. Y después, para casos particulares, en reuniones con desarrolladores o con constructores, que son quienes nos contratan, hacemos distintos análisis de las causas de no cumplimiento para ir viendo un poco en dónde, por ejemplo, en dónde está el problema, cómo hacemos y qué podemos implementar al respecto. Por ejemplo, en este caso,
proponíamos una implementación de IPD, en donde, bueno, son distintos servicios que vamos incorporando en el transcurso del acompañamiento de obra que vamos haciendo. Y bueno, la idea es un poco revisarlos entre todos. La primera vez, todos miran como se está mirando acá, atentos, pero ya a la 8ª semana, en donde ya se vuelve a hacer costumbre esto de ir revisando los indicadores, es en donde empiezan los chistes, el che, pará, ¿por qué yo tengo este número negativo si yo hice todo? Y vuelvo a decir lo mismo, es en donde particularmente nosotros encontramos que está la riqueza de la discusión, en que se ponga como objetivo general de todos el edificio, la obra, porque esa es la única manera que nosotros encontramos de que las cosas se hagan bien y se cumplan con los plazos y con los tiempos. Esto es un poco lo que les contaba de cómo quedan ahí. Sí, Fede. ¿Tenés algún ejemplo para contarnos de donde en base a los indicadores o razones de no cumplimientos más frecuentes se haya implementado una mejora, algún proyecto de mejora o mini mejora que realmente solucionó el problema y ya no existió más? Sí, por ejemplo, en este caso en particular, a ver, vuelvo a lo mismo, estos indicadores son históricos. Entonces, nosotros cuando este indicador se da a la semana 96, entonces capaz que lo que es atraso en las provisiones o cambio de proyecto queda histórico, pero nosotros capaz que, no sé, en una semana 50, nosotros ya estábamos así. Entonces, esto es lo que son los disparadores que a nosotros nos dan, y ahí es en donde, particularmente hablando de esta obra, una implementación fue hacer una gestión, es esto. Arrancamos este proceso. Un control de gestión y tablero de mando en la empresa, en donde acompañado de eso hacíamos un last planner de oficina técnica, en donde íbamos viendo las distintas obras que iba teniendo la desarrolladora, e íbamos viendo cuáles eran las necesidades que tenía cada una de las obras para hacer foco en las necesidades de obra y no por ahí en las necesidades gerenciales. Entonces, ahí es en donde empezamos a ajustar. Este es un caso particular. Eso, no sé, Nico, si se ¿Cuál era la razón de no cumplimiento? Que era la falta de documentación ejecutiva a tiempo, y entonces la mejora fue esto, empezar con una planificación de oficina técnica para que llegue a tiempo. ¿Algo así sería? ¿Se capte bien? Exactamente. Y yo creo que más que lo que es la ejecución, lo que normalmente pasa es que las obras arrancan sin un proyecto que esté al 100% definido. Estamos de acuerdo en que ninguna obra va a arrancar con el 100% del legajo ejecutivo definido, pero sí por lo menos de un proyecto en el cual nosotros podemos hacer una planificación de esa ejecución del legajo ejecutivo y podamos tener distintos hitos que con la programación general de la obra podamos tener distintos disparadores e hitos en donde vamos diciendo, che, acá vamos a necesitar esto, acá vamos a necesitar esto y acá vamos a necesitar esto. Entonces, eso fue un poco un paquete general de una implementación. Nico. Agrego yo otra cosa. Si podés, Santi, acércate a donde estoy yo, ahí en el Miró. Sí. En otro caso diferente, Sí. a través de las mediciones que cuenta Santi, que estuvo haciendo, vimos que la programación consensuada, discutida, preparada durante 3 meses, en 12 semanas ya se había consumido medio buffer. Entonces vimos que era inviable, identificamos el porqué y tuvimos un par de reuniones y dijimos, si seguimos así, nos vamos. Ya sabíamos las limitantes desde el día 1, cómo las mezclamos y cómo barajamos de nuevo.
Para esta empresa desarrolladora, que en este caso justo es Kramer, lo más importante son las personas, y el director de obra, que coincide con que es el desarrollador también, dijo, yo quiero seguir trabajando con este contratista de sanitarias, con este contratista de eléctrica, con este contratista, porque me vienen acompañando en los sucesivos edificios, y si bien hemos estado desorganizados, son como socios. Esto de las cadenas productivas a gran escala que viene del toyotismo y de un montón de otros lados de la industria, que para nosotros es súper valorable y súper sano mantener las relaciones comerciales, y más si ya las tienen armadas. Entonces, nosotros tuvimos que volver a verificar todo lo programado, ajustar la cadena crítica a esos recursos, porque las condiciones de contratación ya estaban como prehabladas, no pudimos opinar desde el principio, ya estaba prehablado, entonces volvimos a ajustar y acomodar esto, y surgieron los disparadores de que faltaba la decisión más importante, porque también es un estudio que le interesa muchísimo el desarrollo arquitectónico, y faltaban un par de composiciones generales, exteriores, que le empezamos a marcar timing al área de proyecto. El área de proyecto va como en un tiempo paralelo, que hay que madurar la idea, hay que dedicarse un tiempo, etcétera, etcétera. Dijimos, bueno, pero ¿qué fruta es tu proyecto? Banana. Bueno, ¿cuánto madura una banana en 12 semanas? Bueno, acá tenemos las 12 semanas, la semana que viene te quedan 11 y te preguntamos cómo venís. Entonces asociamos toda la falla y todos los indicadores que contó Santi recién a la cadena crítica con un plazo para decidirlo. Llegó el punto en el que se decidió, se replanificó todo, se cambiaron todas las configuraciones y el tiempo final de la obra siguió siendo el mismo. ¿Por qué? Porque todo este análisis le sirvió a la dirección de obra para tomar la decisión a conciencia y decir, bueno, yo quiero cambiar la fisonomía mía o mejorarla, tengo 3 meses más de obra. ¿Cómo impacta eso? Entonces, los socios desarrolladores analizaron y tomaron la decisión. Con eso replanificamos, cambiamos la programación general y dijimos, gente, si estamos navegando en el barco y estábamos yendo a África, acá paramos la moto, nos vamos a ir a Europa. Se clarificó todo, se aclaró todo y se empezó de nuevo el seguimiento con la obra empezada, pero con una programación general. Perdón si me extendí mucho. No, está bien. Fede, ¿otra pregunta? No, había que levantar la mano, disculpe. Bien, bárbaro. Bueno, vuelvo un poco al relato. Entonces, ¿para qué hacemos un poco todo esto o cuáles son las herramientas que vamos utilizando en el medio? Una de ellas, y es algo que se da, o sea, propiciado por nosotros, pero que nos da mucho resultado, es identificar cuáles son los trenes de trabajo. O sea, cuando Nico hablaba hoy de las fases productivas que nosotros tomamos para la programación de la obra, para la programación general, después las Planner System lo que nos da a nosotros es desmembrar todo eso, poder entrar a la producción y a cada una de esos eslabones de la producción para poder decir, bueno, a ver, hormigón, ¿cómo vamos a medir el avance de una losa de hormigón? Y nos ponemos de acuerdo en cómo son las fases productivas que tiene esa cuadrilla de hormigón en ese edificio, en donde, en este caso en particular, nos dijimos, bueno, vamos a tener una etapa que llegan los hierros, pero mientras llegan los hierros, nosotros vamos a hacer el replanteo y vamos a picar las medianeras, que nos va a llevar 5 días. Luego de eso vamos a poner las columnas, vamos a hacer y levantar las columnas y los tabiques. En el medio vamos a tener un hormigón intermedio, en donde vamos a hormigonar la columna redonda, que era algo particular, una particularidad del proyecto, y ahí necesitamos que nos ingresen los hierros para todo lo que es viga y losa y escalera. Entonces teníamos otra llegada de hierro, comenzaban en 10 días, hacían todo lo que es viga y losa, tenían que retirar los escombros de este picado de medianera, hacían la escalera, hacían el hormigón de un cantero particular de la arquitectura y se hormigonaba. Entonces, este tren de trabajo, que luego lo replicamos en distintas obras, por ejemplo, este es el tren de trabajo de
una unidad funcional en donde primero entran los pisos y revestimientos, después la fase 1 de pintura, luego la abertura de exteriores, luego el equipamiento, luego las puertas interiores y así, así, así. Este es otro caso en particular. Lo primero que hacemos con eso es que todos los que participan en la reunión y todos los que están en la obra tienen conocimiento de quiénes vienen antes de ellos y quiénes vienen después de ellos. Entonces, ahí es cuando se hace muy importante explicar esto de el valor agregado dentro de la cadena de producción que habla Lean y de este cliente interno que habla Lean, y en el decir, yo tengo que dejar todo listo para que el que viene atrás mío pueda producir y pueda ser igual que eficiente que lo fui yo. Entonces ahí es cuando Nico hablaba de estas responsabilidades que tratamos de que se tomen en la obra, en el cual yo entro a un piso, encuentro todo limpio, cuando yo me tengo que ir tiene que quedar igual que como lo encontré, o mejor, para que el otro pueda venir y serlo igual de productivo que fui yo. Y al mismo tiempo también nos encontramos con un montón de cuestiones que todavía no están resueltas o que no están contratadas o que faltan ver. Entonces tenemos como una previsibilidad. En este caso, por ejemplo, estábamos acá, pero todavía falta todo este tipo de contrataciones. Entonces nos hace poder pensar en paquetes productivos que van a venir en un tiempo. También utilizamos sectorización de las plantas. Esto es, por ejemplo, todo el desarrollo de azotea. Azotea, sala de máquina y sala de tanques, en el cual, por una cuestión de impermeabilización y esta época de lluvias que arrancó hace un mes, necesitamos sectorizar todo para poder ir atacando cada una de las partes de este conjunto de la azotea, y porque también había algunos sectores que ya estaban liberados porque no pasaba ninguna cañería, y otros que necesitaban que pase la parte de gas o la parte de desagüe pluvial para poder ejecutar, por ejemplo, el contrapiso. Entonces esto es una sectorización de fases, de sectores, en el cual el objetivo era poder tirar contrapiso en esos lugares. Y también lo que hacemos es, acá se ve un poco esto, que es identificar cuáles van a ser las cuadrillas y para qué sirven cada una de las cuadrillas, porque muchas veces pasa de que vamos a estar haciendo una fase 1, una fase 2 en un piso y vamos a estar haciendo una fase 3 en 3 pisos más arriba. Entonces poder identificar cuáles son los tiempos de esas fases y cuáles son los equipos que ejecutan esas fases hacen de que un equipo que está ejecutando la fase 1 y la fase 2, por ejemplo, no tenga que cambiar de chip para poder ejecutar una fase 3, que es otro tipo de trabajos. Sí, Belén. Tati, bueno, ahí la gente se empezó ahí a bajar, así que para ir cerrando y concluyendo la idea, porque la charla creo que es súper completa. Listo, vamos. Dar a un buen cierre y a que la gente que tenga preguntas, que les puedan preguntar, porque hay como un montón de información, o por lo menos verla de nuevo grabada. Vale. Así que bueno, eso Bien. un poco nomás. Un poco como cierre, a nosotros nos parece importante poder volver a la cumbre Lean que se hizo a fin del año pasado, y esto de lo difícil que es salir de la huella, que es un poco el proceso que contaba Nico, de cómo arrancamos nosotros y esta crisis existencial que nos tocó vivir como jefatura de obra, y cuando encontramos el camino Lean, después no volvemos más a esa huella. Y que lo más importante son las personas y hacerle más fácil el trabajo a la gente. Y cuando nos encontramos con situaciones como esta, en donde los capataces de obra y los distintos gremios se hacen parte de lo que son las situaciones que vivimos en las reuniones de las planners, es en donde decimos y pensamos que estamos haciéndole un poco más fácil la vida a la gente. Y después también tenemos ejemplos de desarrolladoras en donde toman este concepto de obra abierta, porque
muestran todo este proceso de cambio, de salir de la huella, que lo implementaron en conjunto con nosotros, pensando en que es una obra que queda abierta para que cualquier persona pueda entrar, porque están las fases identificadas, cada uno está en su piso y trabajando en donde le corresponde. Así que bueno, eso, muchas gracias. Abierto a consultas o a hacer foco en alguna parte de la charla. Y disculpen si se extendió mucho. Sí, Carlos. Carlos, Hola, perdón. sí, Perdón, no podía conectar el micrófono. ahí va. Una consultita así un poco general y de la experiencia de ustedes. Ahí por lo que comentan, mucha gente los llama cuando ya están totalmente incendiados. Por ahí, teniendo conocimiento de Lean y de planificación, digamos, uno puede entender un montón de cosas. En la experiencia de ustedes, ¿cómo hacen ustedes para pasar de una situación de total, digamos, improvisación a algo de tanto tiempo de planificación como lo que ustedes muestran? Y convencerlos de la importancia de todo esto. O sea, convencerlo creo que es bastante fácil, después lo complicado es tratar de darle continuidad en el tiempo a todo esto. Yo creo que lo complicado, lo que a nosotros nos resulta más complicado es que todo lo que estamos contando y hablando y proponiendo sea real. Porque a nosotros nos pasa mucho de que nuestros entregables, por así decirlo, son cuestiones de mejorar la obra. Entonces, hay veces que lleva su tiempo, llevan unas 4, 8, 12 semanas en que realmente se noten los cambios, pero hay algo que tenemos muy en claro y que Lean nos enseñó, y que es que nosotros lo primero que hacemos es un análisis de cómo ellos vienen trabajando y hacemos una pequeña mejora muy chiquitita sobre algo que ellos ya están haciendo. Entonces, ahí es en donde mostramos resultados rápidos y creo que en donde podemos fortalecer un poco más este camino y de que cada paso que vamos dando con una implementación distinta vaya dejando una nueva huella. Y te pregunto, ¿hace alguna pequeña mini capacitación que entienda Lean o va directamente a una mejora que ellas lo noten sin tanta teoría, digamos? Nico, ¿querés contestar? Lo que nosotros preferimos, en base a nuestra experiencia, es generar el hábito del encuentro en un espacio en el que venimos a discutir la problemática y todos proponemos resolverla. Todo esto que nosotros acabamos de contar acá es una charla armada para todos ustedes que están en Lean de alguna forma. Entonces, nosotros entendemos que cuando entramos a obra, sea quien sea que nos contrate, muchas de las personas que forman parte de la industria de la construcción no tuvieron la oportunidad de formarse como nosotros o como muchos de los que estamos acá. Entonces, entendemos que lo más importante es, de nuevo, poner en el centro a las personas y hacer el hábito de reunirse para ver cómo se puede mejorar. Y después, como dice el dicho, los melones se van acomodando en el camino. Por eso Santi dice que lo más difícil es que a nosotros como externos nos den 12 semanas para mostrar un cambio, una mejoría. En una semana, en 2, en 3, en 4 no vamos a ver la mejoría, pero sí se va a ver este hábito de la reunión es a rajatabla, le decimos siempre es una misa, o sea, si no viniste a la reunión puntual, te perdiste la mitad de la información. A la tercera reunión te das cuenta que tenés que venir a la reunión y 10 minutos antes, no 10 minutos después. Y eso hace que, y después la carga que nosotros le ponemos es siempre de ir a buscar el error, el desperdicio, para ayudar a resolver. Entonces, esas dos cosas son fundamentales como externo para que después se vea mirando hacia atrás una mejora y decir, automáticamente yo no vuelvo a hacer como estaba haciendo antes. Por lo menos es de acá para adelante. Julio levantó la mano también. Excelente, gracias. Sí, asociado con lo anterior, mi pregunta era
cómo logran la concentración de la gente, y ya de alguna forma lo explicaste, y cómo trabajan la resistencia al cambio, que seguramente debe pasar especialmente en los responsables de los proyectos. Nosotros lo primero que hacemos es nosotros cambiar. Nosotros armamos esto con quien nos contrata. Obviamente lo más importante es que quien nos contrate tenga poder de decisión en la estructura para la cual nos contrata. Eso es lo primero, que esté de acuerdo con lo que vamos a hacer. Y lo segundo es que nosotros armamos un plan y después le va llegando la variabilidad todos los días, y nosotros somos los primeros que tenemos que cambiar lo que venimos planteando para que los demás vean cómo lo cambiamos. Y después, en los grupos de personas, siempre hay distintas perspectivas y distintas posiciones frente al cambio. No es que nadie quiere cambiar. Siempre está, William Wallace, y hay dos más que más o menos los acompañan, pero si los demás se van articulando y van viendo cómo va fluyendo todo, que la palabra clave de todo esto es flujo, se van acomodando muy de a poco y nosotros vamos acompañando para que puedan cumplir. Es eso, ir a encontrar el desperdicio, ir a buscarlo al desperdicio, porque el desperdicio siempre está, y mejorarlo un poquito todos los días. Buenísimo, muchas gracias. También creo que la palabra clave es el acompañamiento. Nosotros todo esto lo hacemos para acompañar a las personas en este proceso que es construir una obra. No para castigar ni para decir vos fuiste el culpable, sino para poder identificar cuáles son las restricciones que tiene cada una de esas personas y poder liberarlas y acompañarlo en el proceso. Buenísimo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, estamos. Más que una pregunta, felicitaciones, realmente. Muy interesante la charla. La verdad Muchas que la gracias. charla muy completa. Bueno, desde acá, desde el LSI, les queríamos agradecer por la participación, por estar siempre presentes. Los chicos de PEOMA siempre vienen también usar que les sirva venir cuando hacemos los encuentros globales. Creo que eso está buenísimo y los invitamos a estar siempre atentos, que siempre hay una fecha en el año donde tratamos de juntarnos y de generar contenido que podamos compartir. Creo que mostraron los chicos un montón de recorrido, y también no solo recorrido de obras, sino recorrido de su propia empresa, de cómo fue creciendo en un rubro que siempre cuesta. Así que una charla muy completa. Gracias. Y bueno, esto va a quedar grabado. Por si alguien lo quiere volver a ver, hay un montón de contenido y un montón de cosas para aprender. Así que bueno, salvo que alguno tenga alguna otra pregunta, los invitamos a estar atentos a las redes, a los grupos. El que no se sumó en los grupos me puede escribir y los sumamos. Así que quedamos atentos para el próximo Limbier, y si alguno tiene algo que quiera contar o algo, siempre nos puede escribir para poder hacer estas charlas enriquecedoras, que la idea es que somos una comunidad y poder ayudarnos en un rubro donde siempre cuesta la colaboración, del aula abierta y demás. Así que gracias a todos y felicitaciones, chicos, la verdad, un éxito. Gracias. Gracias por darnos el lugar, y ante cualquier consulta que tengan, que quieran, nos contactan por Instagram, por WhatsApp, por mail, lo que sea, que siempre estamos muy abiertos a pasar nuestra información, no hay nada que ocultar, sino cosas que mejorar, creemos, y siempre está bueno. Bueno, acá hubo varios chicos que participaron de nuestras reuniones de las Planner, y siempre nos llevamos una evolución positiva y una mejora continua sobre eso, y eso es lo que nos parece más importante. Gracias a todos por el tiempo dedicado. Gracias, chicos, y que puedan seguir adelante. Y bueno, gracias a todos por conectarse hoy. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas noches. Chao, gracias a todos, buenas noches. Hasta luego, gracias.